Hola, yo soy Limni Esteban López del grupo 242 y voy a hablarles un poco acerca de un tema muy importante y muy relevante, el cual es el desarrollo psicosexual del niño. En sí veremos algunas cosas, algunos procesos que el niño lleva, que lo llevan a descubrir su sexo y su género. Los niños, pues, desde pequeños empiezan a, digamos, a relacionar o a diferenciar entre un hombre y a una mujer. En algunos estudios se ha notado, se ha descubierto que las primeras diferencias entre niños y niños se presentan alrededor del primer año de edad. Esta, esta diferenciación puede ser por gusto, por elección de diferentes juguetes. Pues los niños se inclinan más a juguetes como los carros, como las figuras de acción, y las niñas más como a castillos, a juguetes de princesas o colores más llamativos. También para los 9 o entre 9 y 12 meses de edad, los lactantes pueden diferenciar ya lo que son las caras entre masculinas y femeninas, al parecer con base del cabello o la ropa, el vestido, incluso me empiezan a diferenciar entre los diferentes olores, dependiendo del la masculinidad o feminidad de la persona con la que ellos se relacionan. Desde alrededor de unos 24 o 36 meses de edad, los bebés ya, digamos, empiezan a asociar, digamos, juguetes ya un poco más relacionados con el género. Recordemos que hay una diferenciación entre el sexo y el género, mientras que el sexo son las características físicas y biológicas que nos difieren entre ser hombre o mujer, o sexo masculino y femenino. El género tiene que ver más con asociaciones o digamos estereotipos que se pueden relacionar o que se pueden generar por causa del tiempo. Incluso es la significación, digamos, de ser hombre o ser mujer, dependiendo de sus roles o de sus actividades que cada uno de las cuales se ha diferenciado últimamente o incluso durante el tiempo. Normalmente, bueno, vamos a ver algunos tipos de, digamos, de teorías que, que algunos psicólogos durante los años han formulado, que son las bases de nuestro pensar o nuestra manera de ver cómo el niño desarrolla su sexo y, bueno, su identidad sexual, digamos, y su género. Eh, la identidad de género, según Money, es la experiencia privada del rol del género, y el rol de género es la manifestación pública de la identidad de género. Esto es, el rol de género se refiere a todo lo que una persona dice y hace para demostrar a otros o a otras o a sí mismo incluso el grado en que es del sexo femenino o masculino. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona, dependiendo de su identidad sexual, va a demostrarle a los demás que a qué rol pertenece, si al masculino o al femenino. Y el hecho de que un niño empiece desde tan temprana edad a identificar este tipo de cosas va a hacer un efecto en él, en cómo actúa, con quienes se relaciona, qué dice, y va a afectar desde edades muy tempranas. Um, digamos, la formación de la identidad de género inicia en la primera infancia, como ya relaté, con el desarrollo del concepto primeramente de uno mismo. Alrededor de los 18 meses, el niño ya puede identificar su sexo y puede diferenciarlo de que soy hombre o soy mujer. Tal vez no con esas palabras, pero ya puede diferenciar que un hombre o su papá es diferente que su mamá, y que él es diferente en ciertos aspectos, puede ser a su mamá o a su papá. Cuando el niño o la niña empiezan a saber quiénes son, cómo es su cuerpo y cómo el cuerpo de las y de los demás, lo que puede o no puede hacer su cuerpo, cómo están dispuestos,
el niño o la niña, cómo están diferenciados el niño o la niña. Eso afecta y pues de hecho les influye mucho digamos, en su crecimiento y en su desarrollo. Ahora, hay algo que se llama la tipificación de género, que esto es más que nada influido por los padres. Digamos, la tipificación de género textualmente es el proceso de socialización por medio del cual los niños a edad temprana aprenden los roles apropiados de género. Estas tipificaciones, digamos, de género son influidas primeramente y principalmente por los padres. Digamos, yo tengo un hijo y es un varón. Entonces, por mi tipificación o por la tipificación de género que yo tengo, le voy a enseñar a mi hijo que hacer cosas, digamos, de hombres, como el hacer deportes, muchos deportes, el desde niño vestirse con colores oscuros, azul, negro o colores fuertes como el rojo. Si es una niña, empezar a ponerle vestido, dejarle el cabello largo, jugar con princesas, ver películas pues de princesas. Entonces esa tipificación de género es enseñada por medio de los padres. Uh, Hay tres teorías principales que hablan acerca de, digamos, el rol o cómo es que los niños desarrollan su sexualidad y su género. Entre esas teorías de cómo los niños adquieren su identidad sexual se encuentra la teoría del psicoanálisis con Sigmund Freud, la teoría de aprendizaje social de Bandura y de Vygotsky, la teoría, digamos, cognitiva, cognoscitiva de Kohlberg, Piaget y Bartlett. Ya empezamos con la primera, la teoría del psicoanálisis. Sigmund Freud ya hace cierta referencia a un término llamado la identificación. O sea, que el niño o la niña se identifican con el progenitor del mismo género, con el que resulta un conflicto. El conflicto se le conoce el conflicto o de Edipo. Okay. ¿Y qué significa esto? Según Freud, nosotros al crecer empezamos a generar este deseo de identificarnos no solamente con nuestro progenitor, sino con el sexo opuesto de nuestros padres. Digamos, un niño al crecer se siente mucho apego hacia su madre y empieza a sentir cierto amor y quiere, digamos, han escuchado hablar de los niños que dicen yo me voy a casar con mi mamá y mi mamá va a ser mía y siempre me voy a quedar con mi mamá. A ese tipo de cosas era las que se refería Freud. El niño, al reconocer que su mamá no se puede casar con él porque está casada con su papá, digamos, tiene hasta cierto punto rencor y toma como enemigo a la persona del mismo género de él, o sea, su padre. Empieza a tener, digamos, ese rencor hacia el padre. ¿Por qué mi papá va a tener a mi mamá si yo quiero tener a mi mamá? Hasta que llega a un punto en el cual el niño empieza a relacionarse más con el género la sexualidad o el sexo que él tiene. Por ejemplo, yo en lugar de ver a mi papá con enojo como un niño porque tiene a mi mamá, entonces empiezo a ver qué son las cosas que mi papá hace para que yo en un futuro pueda tener a alguien como mi mamá. Entonces eso es como parte de la identificación de la que habla Sigmund Freud. Y ese es lo que se llama el concepto de Edipo. En las mujeres es igual y de hecho se le conoce con otro nombre, como, bueno, se le ha puesto designado según el concepto de Electra. Entonces, así adoptamos nosotros, digamos, los comportamientos típicos sexuales y actitudes de este progenitor. Yo actúo como mi padre actúa para después conseguir a alguien como mi mamá. Esa es una de las teorías de Freud. También Freud habla de las conocidas etapas de desarrollo psicosexual, en las cuales son 5: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la latencia. Ahí sobre todo la etapa genital. En esta, Freud hace mención de lo que es el libido, que es la fuerza o, sí, digamos, la fuerza
o lo que nos motiva sexualmente a crecer y a conocer nuestro mundo que nos rodea y de cómo nosotros podemos percibir los placeres de la vida. Ahora, en estas etapas, el placer o nuestro libido se enfoca en las cosas que a nosotros nos causan mayor placer. En la etapa oral, en sí es lo que es la alimentación y el degustar de la comida, lo que primeramente nos causa placer, hace que nuestro libido se vea, digamos, no digo alterado, sino que provoca que nuestro libido crezca o se desarrolle, que nosotros podamos desarrollar ese deseo de sentir satisfacción, y es por medio de la boca, pues por donde comemos. Ahora, la siguiente etapa es la etapa anal, y ahí cae lo que es el desarrollo y el control de esfínteres, que es el poder retener pues nuestras ganas de ir al baño, nuestras ganas de hacer pipí. Y los niños en esa edad es cuando aprenden a aguantarse las ganas para hacer del baño en lugares específicos. En sí aquí uno aprende a sentir placer o a desarrollar ese placer cuando nos aguantamos las ganas de ir al baño en un lugar público, y cuando llegamos a ese lugar que se nos ha enseñado, es designado para ir al baño, sentimos placer, incluso alegría al poder hacer del baño. Y quién no, cada vez que alguien tiene muchas ganas de hacer del baño, de repente llega a un baño y empieza a hacer, y empieza a liberar todo lo que está en nuestro cuerpo que necesita ser desechado, y nos empezamos a sentir a gusto, sentimos placer, digamos, pero no es un placer en sí sexual, sino es un placer de satisfacción, y eso es lo que lo llama Freud la etapa anal. Vamos a ver también un poco de la etapa fálica. La etapa fálica, digamos, es cuando los niños ya empiezan a reconocer sus diferencias corporales de una manera más marcada. Digamos, estas diferencias corporales es cuando los niños se dan cuenta que son diferentes a las niñas, y incluso empiezan a sentir placer en lo que son sus áreas privadas. Es normal que en esa edad los niños empiecen a descubrir, empiecen a incluso a tocarse para sentir algún cierto tipo de, digamos, placer o gusto por las partes tan sensibles que empiezan a tener, o cómo se empiezan a sensibilizar esas partes. Es totalmente normal que los niños se empiecen a tocar, pero también muchas personas lo ven de una manera mala, o les dicen que hacerlo es malo, y eso puede inhibir a la persona o al niño a que siga explorando un poco más su cuerpo y pueda conocerse mejor y pueda aprender a desarrollar pues su sexualidad y su identidad sexual y su identidad de género también, al descubrir y al saber pues qué pasa conmigo, qué es esto que estoy sintiendo, que es normalmente en la edad de entre 4, 5, incluso 6 años. ¿Sí? Y aquí es también cuando se muestra el complejo de Edipo y el complejo de Electra, el que ya había mencionado. Y vamos a hablar nada más de esos dos, porque son los más importantes, digamos, en la etapa de los niños. Después viene la otra teoría de aprendizaje social, que dice o sostiene que los niños y las niñas adquieren su identidad de género identificándose con modelos. Okay, entonces, cuando hablamos de modelos es por cosas que nosotros vemos, cosas que nosotros empezamos a ver y empezamos a imitar. Digamos, la identificación es la adopción de las características, creencias, actitudes, valores y conductas de otra persona o de otro grupo. A los niños, disculpen, al reconocer pues su sexo y las partes que lo componen, también cuando se les enseña la tipificación de género, ellos entonces empiezan a imitar a adultos, incluso a hermanos que sean del mismo sexo, o que ellos identifican que es del mismo sexo, y empiezan a hacer las cosas que ellos hacen. Digamos, el clásico ejemplo de la niña que ve a su mamá maquillándose, entonces ella se sienta y se empieza a pintar la boca y se la pinta por todos lados, pero se la pinta,
el niño que ve a su papá, digamos, reparando algo, o incluso leyendo y se sienta con él a leer, o que ve que está tratando de, digamos, de hacer alguna obra manual en la casa, como arreglar el carro, o ver televisión, o ver las luchas. Entonces el niño empieza a imitar lo que hace el papá, o incluso lo que puede hacer el hermano mayor. Si el hermano mayor hace cosas, digamos, más referentes al género masculino, entonces, digamos, jugaría con figuras de acción, y el niño lo vería y lo aprendería. Depende con qué se asocie el sexo, qué consecuencias tengan determinados comportamientos sexuales tipificados y de qué modelos sexuales se disponga. Entonces el niño va a buscar o va a ver lo que está a su alrededor, y si no lo tiene, es difícil que lo vaya a poder imitar. Como se trata de forma distintas a los niños y a las niñas desde el momento en que se sabe su género. Siempre ha pasado eso, y nosotros o los adultos somos de vital importancia en este tipo de teorías o en este tipo de rol, para enseñar o incluso moldear a los niños o mostrarles cómo nosotros vivimos en cierta manera nuestro género, y eso es lo que ellos van a imitar. En la teoría cognoscitiva, para Kohlberg, la adquisición de la identidad y el rol de género, digamos, no están determinados por una programación, digamos, biológica. No, según él, no vienen los genes, tampoco es por influencias, digamos, ambientales, sino que es algo que el niño empieza a organizar cognitivamente, o empieza él a desarrollar con el tiempo. Entonces, a medida que van cambiando esas estructuras, como él percibe, como él aprende, como él ve y desea actuar dependiendo de cada género, es como él va a desarrollar sus actitudes sexuales. Entonces, para hacerlo más sencillo, según Kohlberg, el hecho de que yo o nazca como hombre, o si hubiese nacido, digamos, como mujer, no determina mi orientación sexual o mi identidad sexual, sino que es algo que yo voy a formular solamente con la manera en que yo percibo las cosas que están a mi alrededor, o las cosas que están incluso dentro de mí. Dicen también que las niñas y los niños menores de 3 años tienen una visión simplificada del género. Ellos pueden creer que basta con ponerse una falda y peluca para que un hombre se transforme, digamos, en mujer. Entonces no diferencian, según esa teoría, no diferencian bien los niños entre diferencias de sexo. Simplemente te pones una peluca y una falda y ya, como pareces mujer, para mí eres mujer, y para mí haces las cosas que haría una mujer. Según esa teoría, el niño o la niña entonces aprenderían primero del rótulo del niño o niña, o sea, la diferenciación física que se ve, de la misma manera como aprenden, digamos, cómo se ven las cosas, o por los diferentes, digamos, descripciones de las cosas. Por ejemplo, van a saber que una silla es una silla porque ellos aprenden que una silla tiene cuatro patas, una mesa también porque es plana y es para comer. Entonces ellos aprenden a ver simplemente aprenden lo que es la diferenciación de género o de sexo, simplemente por las cosas que ven superficialmente. Y con el tiempo y por las cosas que ellos observan es cuando empiezan ellos a tipificar o a crear su propia organización de lo que es ser hombre y de lo que es, pues, ser mujer. Posteriormente ellos aprenden otras características que dirán cuando una persona es hombre o una mujer. Utilizan la diferenciación, o digamos, ellos aprenden a diferenciar entre hombre o mujer dependiendo de sus genitales entre ya los 5 y los 6 años. Comprenden que el género es característica permanente. Entonces, bueno, sabemos que es el sexo lo que es permanente, pero ellos en sí, los niños aprenden que por medio de los genitales ellos diferencian ya lo que es un hombre y una mujer y sus diferentes roles o su género. Ellos reconocen que ya es permanente, que que mi prima no tiene, pues, digamos, un pene, nunca lo va a tener porque es una niña, y las niñas no tienen pene, y es así como ellos lo relacionan. Configuran una sólida identidad de género. Entonces se entienden
imitando y observando que hay determinadas conductas para uno o para otro. Y ahí lo que es, pues no solamente de cómo lucen, sino de sus partes también genitales. Ah, digamos, estas son las principales teorías que existen sobre la sexualidad en cuanto al desarrollo psicosexual de los niños. Como conclusión, podría decir que ninguna de las tres teorías proporciona una explicación en la cual todos nos podemos basar. No podemos decir que las teorías de Freud o las teorías cognitivas o incluso las teorías sociales son las más correctas o las más aceptadas. Podemos tomar partes de cada una de ellas y digamos, para conocer el proceso de adquisición de identidad y el rol sexual de los niños. Para cada niño el proceso es diferente. Aunque en todas ellas se encuentran elementos positivos para construir, digamos, una explicación más verídica y completa, aún faltan muchas cosas que necesitamos descubrir en cuanto al desarrollo de los niños y podemos empezar incluso viendo cómo es que nosotros nos hemos desarrollado y también cómo nosotros llegamos a decidir vivir nuestro género de la manera en que lo hacemos en estos momentos. Espero que les haya gustado y dejen sus comentarios aquí abajo.